Presidente de todos los mexicanos, su servidor Carlos Pozos, reportero de la Molécula Oficial. Buenos días al Gabinete de Seguridad, al subsecretario y a los colegas. Muy buenos días. Pues, presidente, quisiera preguntarle si tiene usted conocimiento, si ya se vendió Citibanamex, la banca de consumo y banca empresarial en México, al empresario Germán Larrea. Columnistas del sector financiero mexicano especulan que la operación ya se cerró, pero que no se ha comunicado porque su gobierno no ve con buenos ojos al comprador. Preguntarle en este mismo sentido, señor presidente, si Grupo México de Germán Larrea, hablando de grandes empresarios, se ha convertido en un obstáculo para el proyecto del canal interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Esa sería mi primera pregunta, presidente. Sí, tenemos información de que van muy bien las negociaciones y que uno de los posibles compradores es el Grupo México. Y nosotros les hemos transmitido a los consejeros directivos de Citibanamex que no hay de parte del Gobierno de México ninguna inconformidad, que no hay de parte nuestra ningún problema en que se lleve a cabo esa operación. Ya definimos con anticipación cuáles eran las reglas. Primero, que fuese capital mexicano, eso se está cumpliendo. Segundo, de que estén pues al corriente en el pago de sus impuestos, eso creo que también se está cumpliendo. Lo tercero, que se pague el impuesto por la operación, porque cuando se vendió ese banco, en la época de Fox y estando de secretario de Hacienda Francisco Gil, que había trabajado de subsecretario de Hacienda con Salinas y después fue empleado de Roberto Hernández, y luego Roberto Hernández se convirtió en el principal accionista de Banamex. Llega su empleado, Francisco Gil, a la Secretaría de Hacienda, y llega Fox, que había estado en la escuela con él, además le había ayudado en la campaña, pues se les hizo fácil no pagar impuestos. Vendieron Banamex a Citigroup, tenían que haber pagado como 3,000 millones de dólares de impuestos y no pagaron ni un centavo. Entonces, miren las vueltas que da la vida. Ahora, Citibanamex está vendiendo de nuevo el banco y pues ya son otros tiempos, ahora tienen que pagar los impuestos. Y el otro tema que se les pidió es que Banamex tiene un acervo cultural que es de México, tiene edificios, tiene colección de arte, haciendas, y todo eso tiene que quedar
en la nación, no se puede ir al extranjero. Entonces, vemos con buenos ojos el que se lleve a cabo esa operación porque se están cumpliendo con estos elementos, factores, no condiciones, sino ni siquiera requisitos, sino recomendaciones. Entonces, solo me falta revisar la parte del pago de impuestos, eso es lo único. Pero vemos bien que se lleve a cabo la operación y si van a ser los del Grupo México, no va a haber ningún problema. Tenemos diferencias con ellos, pero eso es otro asunto. Ese es otro cantar. En el caso de Germán Larrea se reunió con AMLO luego de que éste avaló la compra de Banamex. Un día antes, López Obrador aseguró que pese a las diferencias que mantiene con el empresario, su gobierno ve con buenos ojos que Grupo México adquiera al Banco Nacional de México. La mañana de este miércoles 17 de mayo, el dueño de Grupo México, Germán Larrea, se reunió en el Palacio con el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego que el mandatario federal dio luz verde a Citigroup para concretar la venta de Banamex al empresario minero. Larrea fue captado cuando salía del Palacio Nacional luego de las 11 horas de la mañana, aunque no emitió declaraciones sobre el asunto que abordó junto al Ejecutivo Federal. Se debe recordar que apenas ayer López Obrador aseguró que pese a las diferencias que mantiene con Germán Larrea, su gobierno ve con buenos ojos que Grupo México adquiera el Banco Nacional de México, aunque advirtió que estará muy pendiente del pago correspondiente de impuestos por esta operación. Tenemos información que van muy bien las negociaciones y no que uno de los posibles compradores es el Grupo México, y nosotros le hemos transmitido a los consejeros directivos de Citibanamex que no hay de parte del gobierno de México ninguna inconformidad, que no hay de parte de nuestra ningún problema en que se lleve a cabo esa operación, expuso el político tabasqueño en su conferencia de prensa mañanera del 16 de mayo. La venta o compra del banco, no hay problema. Bien, presidente. Inicio con esta cifra. La Comisión Nacional del Salario Mínimo cita como o indica como salario para los periodistas de 464 pesos con 51 centavos, presidente. El periodista mexicano con mayor reconocimiento a nivel nacional, con sus fórmulas, comentarios a la noticia, así como el llamado Círculo Rojo de periodistas, se hicieron inmensamente ricos e incluso millonarios por la publicidad gubernamental que se les pagó en sexenios anteriores, sobre todo por los impuestos de las clases medias que pues ellos no se les exoneraba del pago de impuestos, presidente. Los reporteros de a pie tuvimos otra historia. Apenas el pasado 1 de mayo, con la secretaria del Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde, hablé con ella y habló sobre los salarios de los reporteros y cómo están trabajando para mejorar sus percepciones y puedan acceder a una vivienda digna. Le denuncié que el salario que pagan las empresas mercantiles de comunicación, periódicos, radios y televisión son muy bajos y en ocasiones sin prestaciones, incluso continúan manejando el outsourcing, presidente. Comentamos que es urgente discutir sobre el salario digno, el gremio donde hay diferentes necesidades, pero lo cierto es que son sueldos de miseria los que recibimos.
La secretaria reconoció que el gremio, pues hay distintas formas de trabajar. Hay periodistas que cumplen un horario, que acuden a la redacción todos los días, que tienen un jefe que les designa ciertas tareas, y eso, afirmó, no es un servicio profesional, eso es ser un trabajador. Por lo anterior, deben de tener acceso a todos los derechos, a Infonavit, al IMSS, y respetarse sus derechos laborales, presidente. Dijo que tiene conocimiento que hay intención de simular relaciones laborales o subcontrataciones en muchos casos en todo el país. La pregunta, señor presidente, sería: si se da la unidad en el gremio periodístico de los reporteros de a pie, ¿el gobierno federal podría impulsar un contrato marco para convencer a las empresas mercantiles de comunicación a dignificar el salario de miseria de los reporteros de México? Pues ya nosotros estamos ayudando y lo vamos a seguir haciendo, porque es cierto todo lo que dices. Explotan a la mayoría de los trabajadores de medios de comunicación. Los de arriba ganan muchísimo. Hay una monstruosa desigualdad salarial. La mayoría gana muy poco, no tiene seguridad social, no tiene prestaciones. La mayoría de los periodistas. O sea, siguió aquello de que te doy la credencial y ya tú ves cómo le haces. Un salario base muy bajo y algunos obligados a recibir dádivas. Eso ha continuado, no así, pero sigue habiendo muy mal trato a los periodistas. Por eso se estableció que de la partida de publicidad, que ya se redujo porque ya no es el tiempo en que se dedicaban como 15, 20 mil millones de pesos a la publicidad al año, más lo que recogían las empresas de comunicación en los estados. Por eso ahora hasta me inconformé, porque estaba una ley para regular lo de la publicidad y se alegó de que era una intromisión a la soberanía de los estados y se le quitó lo de el control de la publicidad. Hay estados en donde la partida para publicidad es mayor que lo que destinan a obras públicas. Estamos hablando de miles de millones de pesos al año. Y para los jefes, que también eso hay que tenerlo presente, para los de arriba, que no solo se quedan con la mayor parte del dinero de publicidad, sino que utilizan al periodismo como un mecanismo de presión
y de chantaje para hacer negocios, para obtener contratos, y venden desde un tornillo hasta un avión, pasando por construir un aeropuerto y ofrecer una aspirina, de todo, sus empresas. Hay medios en donde el presidente recordó que el principal interés de su gobierno es que Banamex y su acervo cultural queden en manos del capital mexicano. El otro tema que se les pidió es que Banamex tiene un acervo cultural que es de México, tiene edificios, tiene colección de arte y todo eso tiene que quedar en la nación. No se puede ir al extranjero. Entonces vemos con buenos ojos el que se lleve a cabo esa operación, porque se están cumpliendo con estos elementos, factores, no condiciones, ni siquiera requisitos, sino recomendaciones, dijo López Obrador. Para el Ejecutivo Federal, solo estaba pendiente analizar el pago de los impuestos al Servicio de Administración Tributaria, pues recordó que en el sexenio de Vicente Fox se condonaron 4 Citi cuando adquirió a Banamex. Entonces solo me falta revisar la parte del pago de impuestos, es lo único, pero vemos bien que se le lleve a cabo la operación. Y si van a ser los del Grupo México, no va a haber problema. Tenemos diferencia con ellos, pero ese es otro asunto, ese es otro cantar. En el caso de la venta o compra del banco no hay problema, destacó el presidente de la República.